Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este vídeo te encante y te quedes a disfrutar de más contenido. Y si ya eres de la familia, un abrazo enorme y gracias por tu apoyo constante. Hoy estoy que no me lo creo de verdad. Vamos a hablar de algo que me tiene, bueno, ya lo habéis visto en el título, ¿no? Demet Özdemir, soy feliz, la razón que me hace vibrar con él. Exacto, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, una actriz turca que, bueno, ya sabéis, es una estrella. Y no solo eso, vamos a desentrañar los rumores, las fotos, las indirectas y sobre todo, la felicidad que irradia. Y claro, la razón detrás de esa felicidad, su pareja. Prepárense para un viaje lleno de amor, brillo y mucho, mucho cotilleo. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si aún no te has suscrito al canal, es el momento perfecto. Dale al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarías muchísimo. Así estarás al tanto de todos los chismecillos, análisis y curiosidades sobre el mundo del espectáculo que tanto nos gustan. Vamos, únete a la familia. Vale, ahora sí arrancamos con el tema principal. Demet Özdemir. ¿Qué puedo decir de Demet? Es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Conocida por su belleza, su talento y por supuesto, sus relaciones sentimentales que siempre dan de qué hablar. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde su química con Can Yaman nos tenía a todos pegados a la pantalla, y en Doğduğun Kaderindir, entre otras. Pero hoy, no vamos a centrarnos tanto en sus papeles, sino en su vida personal. Hace poco Demet contrajo matrimonio, bueno, más bien se divorció, de Oğuzhan Koç. El divorcio, como ya sabéis, es una etapa difícil, un proceso que requiere fuerza y coraje. Pero como una buena guerrera, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente. ¿Y sabéis qué? Después de la tormenta siempre sale el sol. Y en el caso de Demet, el sol brilla con más fuerza que nunca. Ahora, la gran pregunta, ¿quién es la persona que la hace vibrar? ¿Quién es el hombre que le roba el corazón y le dibuja esa sonrisa que no se le borra de la cara? Pues, señoras y señores, la respuesta es Oğuzhan Koç. Pero a ver, un momento, ¿cómo es esto posible? Si se divorciaron, ¿cómo es que están juntos de nuevo? Tranquilos, que os lo cuento todo. Tras su separación, que fue mediática y dolorosa, Demet y Oğuzhan decidieron darse una segunda oportunidad. Las imágenes de ellos juntos, las fotos robadas, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a una reconciliación. Pero ahora, la cosa va más allá. Se les ve más felices, más unidos, más enamorados que nunca. ¿La clave? Posiblemente haber pasado por ese difícil proceso de separación, haber tenido tiempo para reflexionar, para extrañarse y para darse cuenta de lo que realmente querían. Las redes sociales, como siempre, han sido clave para mantenernos al tanto de esta historia de amor. Demet, con su estilo natural y espontáneo, comparte fotos y vídeos que transmiten pura alegría. En sus publicaciones, se nota que está más radiante que nunca. Y no solo eso, sino que sus seguidores la apoyan, le dan ánimos y celebran su felicidad. Es increíble cómo el amor, en todas sus formas, puede unir a tanta gente. Pero no solo las redes sociales hablan por sí solas. Los paparazzi, esos amigos inseparables de los famosos, también han hecho de las suyas. Han captado imágenes de Demet y Oğuzhan paseando, cenando, riendo, incluso besándose. Y es que, amigos, el amor se nota a kilómetros. Se ve en la forma en que se miran, en la manera en que se tocan, en la complicidad que existe entre ellos. Es una conexión que trasciende las palabras. Ahora entremos en un terreno un poquito más especulativo porque, claro, nos gusta un buen chismecillo. ¿Qué ha cambiado en su relación? ¿Por qué ahora es diferente? Pues la respuesta podría ser un poco más profunda. Quizás el hecho de haber experimentado la pérdida, aunque fuera temporal, les ha hecho valorar más lo que tienen. Quizás han aprendido a comunicarse mejor, a resolver conflictos de manera más efectiva, a respetarse mutuamente. O quizás simplemente el amor verdadero a veces necesita un pequeño empujón para volver a florecer. Lo que sí es evidente es que Demet está feliz, y eso es lo que importa. Se le ve disfrutar de la vida, de su trabajo, de su relación. Y esa felicidad, esa vibración, se contagia.
Es inspirador ver a alguien que ha pasado por momentos difíciles y que, a pesar de todo, sigue sonriendo y buscando la alegría. Es un ejemplo de fortaleza y de resiliencia. Y hablando de fortaleza, recordemos que Demet es una mujer empoderada. Es independiente, talentosa y con una carrera profesional brillante. No necesita a nadie para ser feliz, pero el hecho de tener a alguien a su lado que la apoya y la quiere, sin duda, suma. Es como si hubiera encontrado a su compañero de aventuras, a su cómplice de vida, a su persona especial. En este punto quiero hacer una pequeña reflexión. Muchas veces tendemos a juzgar las relaciones desde fuera, a emitir juicios rápidos y a sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿realmente sabemos lo que pasa en la intimidad de una pareja? ¿Conocemos las batallas que han librado, los desafíos que han superado, los momentos de felicidad que han compartido? No. Por eso, lo más importante es respetar las decisiones de los demás y celebrar su felicidad, sin importar cómo sea esa felicidad. Y volviendo a Demet y Oğuzhan, es un claro ejemplo de que el amor puede ser impredecible, que las segundas oportunidades existen, y que a veces, la persona que creías que te había abandonado, es la persona que te hará más feliz. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es una historia de amor, de superación, de esperanza y de felicidad. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede encontrar el camino, y que la felicidad, a menudo, está más cerca de lo que pensamos. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que os haya gustado. Hemos hablado de Demet Özdemir, de su felicidad, de su relación y de cómo el amor puede sorprendernos. Espero que os haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que os haya dado un poquito de buen rollo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejarme vuestras opiniones, vuestras preguntas y vuestras sugerencias. ¿Qué pensáis vosotros sobre Demet y Oğuzhan? ¿Os gusta esta pareja? Contádmelo todo en los comentarios. Y antes de iros, recordad, dadle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos para que también se enteren de los chismecillos, y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Hola, hola, hola de nuevo, familia. Qué alegría reencontrarnos. Como siempre, un placer tenerlos por aquí. Hoy, continuando con el tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo fuerte, vamos a profundizar en la increíble historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Ya hemos hablado de su felicidad radiante y de cómo el amor, a veces, nos sorprende con giros inesperados. Pero, ¿qué más hay detrás de esta romántica reconciliación? Acompáñenme porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco un vistazo al pasado, Demet Özdemir y su ascenso al éxito asterisco asterisco. Para entender completamente la historia de Demet, es importante recordar sus inicios y su trayectoria profesional. Demet Özdemir, nacida en Kocaeli, Turquía, el 26 de febrero de 1992, es mucho más que una cara bonita. Su viaje hacia la fama es un testimonio de perseverancia y talento. Antes de convertirse en una estrella de la televisión, Demet comenzó su carrera como bailarina, una disciplina que le inculcó disciplina y una gran pasión por el arte. Su incursión en el mundo de la actuación llegó con pequeños papeles, pero su carisma y talento natural no tardaron en ser reconocidos. La serie Sana Bir Vereceğim fue su primer gran paso, pero fue Kurt Seyit Besura la que realmente la catapultó a la fama, compartiendo pantalla con estrellas de la talla de Quant Tatlı. Pero fue Erkenci Kuş la serie que la convirtió en un fenómeno global. La química explosiva entre Demet y Can Yaman, su coprotagonista, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, llena de romance, comedia y drama, no solo la catapultó a la fama, sino que también la convirtió en un ícono de estilo y moda. Sus looks, peinados y maquillaje fueron imitados por miles de seguidoras. Posteriormente, Demet demostró su versatilidad actoral en Doğduğun Kaderindir, una serie dramática que aborda temas sociales complejos y que le valió elogios por su interpretación. Su capacidad para encarnar personajes diversos, desde la comedia romántica hasta el drama, la ha consolidado como una de las actrices más completas y respetadas de Turquía. Pero la vida de Demet no solo se compone de éxitos profesionales. Su vida personal, como la de cualquier figura pública,
también ha sido objeto de interés y especulaciones. Sus relaciones sentimentales, sus amistades y sus decisiones han sido escrutadas por los medios y los fans. Y como ya hemos visto, su historia de amor con Ethan Cook ha sido, sin duda, uno de los capítulos más comentados de su vida. *** El encuentro y el matrimonio, un amor bajo los reflectores ***. La historia de amor entre Demet y Ethan comenzó como muchas otras, con una amistad que poco a poco se transformó en algo más. Ethan Cook, un reconocido cantante, actor y compositor turco, conquistó a Demet con su encanto, su sentido del humor y su talento artístico. La pareja comenzó a salir y pronto se convirtió en una de las más queridas del mundo del espectáculo turco. Después de un noviazgo relativamente corto, decidieron dar el siguiente paso, el matrimonio. La boda, celebrada en agosto de 2022, fue un evento fastuoso y lleno de celebridades. Las fotos y vídeos de la ceremonia circularon por todo el mundo, mostrando la felicidad de la pareja. Pero como sabemos, la felicidad, a veces, es efímera. *** La separación, un momento de dolor y reflexión ***. A pesar de las expectativas y el entusiasmo de sus seguidores, el matrimonio de Demet y Ethan no duró mucho. A principios de mayo de 2023, se anunció su separación. La noticia conmocionó a sus fans y generó todo tipo de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las razones detrás de la separación nunca fueron completamente claras. Se rumoreó sobre diferencias irreconciliables, problemas de comunicación y, quizás, la dificultad de conciliar sus apretadas agendas profesionales. El divorcio, como suele ocurrir en estos casos, fue un proceso doloroso y mediático. Demet, fiel a su carácter, enfrentó la situación con fortaleza y dignidad. *** El renacimiento, la segunda oportunidad en el amor ***. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y en el caso de Demet y Ethan, el sol no solo salió, sino que brilló con más fuerza que nunca. Tras la separación, la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Las imágenes de ellos juntos paseando por las calles, disfrutando de cenas románticas y compartiendo gestos de cariño, no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cómo fue posible esta reconciliación? ¿Qué cambió para que decidieran volver a intentarlo? La respuesta, como suele ocurrir en el amor, es compleja y multifacética. *** El análisis, ¿qué hizo posible la reconciliación? ***. Hay varios factores que podrían haber influido en la reconciliación de Demet y Ethan. Tiempo para la reflexión La separación, aunque dolorosa, les dio a ambos la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, sus necesidades y sus deseos. El tiempo a solas les permitió extrañarse, valorar lo que tenían y darse cuenta de lo que realmente querían. Comunicación y compromiso Es probable que, tras la separación, Demet y Ethan hayan trabajado en mejorar su comunicación y en establecer un compromiso más sólido. Aprender a escuchar, a expresar sus sentimientos y a resolver conflictos de manera constructiva es fundamental para cualquier relación. Madurez y crecimiento personal Ambos, por separado, pudieron haber madurado y crecido como personas. La experiencia de la separación pudo haberles enseñado lecciones valiosas sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una pareja. El amor verdadero A veces, el amor verdadero necesita un pequeño empujón para volver a florecer. La separación pudo haber servido para que ambos se dieran cuenta de que, a pesar de las dificultades, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier problema. El apoyo mutuo El divorcio es una experiencia difícil y traumática. Es posible que Demet y Ethan se hayan apoyado mutuamente durante este proceso, fortaleciendo así su vínculo. La presión mediática En ocasiones, la presión de los medios y las expectativas del público pueden afectar negativamente a una relación. Es posible que, tras la separación, hayan decidido mantener un perfil más bajo y proteger su intimidad. Demet y Ethan, un amor en la actualidad Hoy en día, Demet y Ethan parecen estar más felices y unidos que nunca. Las fotos y vídeos que comparten en redes sociales, aunque con cierta moderación, muestran una pareja enamorada, que disfruta de su tiempo juntos y que se apoya mutuamente.
Se les ve sonriendo, compartiendo momentos cotidianos y demostrando una complicidad que trasciende las palabras. Demet, en particular, irradia felicidad. Se la ve radiante con una sonrisa que ilumina su rostro. Se siente orgullosa de su trabajo y claramente enamorada de Ouzhan. *** La importancia de la resiliencia y la segunda oportunidad ***. La historia de Demet y Ouzhan es un recordatorio de la importancia de la resiliencia y la segunda oportunidad. Nos enseña que a pesar de las dificultades y los errores, el amor puede encontrar el camino. Nos demuestra que las segundas oportunidades existen y que a veces, la persona que creías que te había perdido, es la persona que te hará más feliz. Es un ejemplo de cómo tras un proceso de duelo y reflexión, se puede renacer con más fuerza y con una mayor apreciación por la vida y el amor. *** El impacto de la historia en sus seguidores ***. La historia de Demet y Ouzhan ha resonado en sus seguidores de manera profunda. Han demostrado ser una pareja que en lugar de dejarse llevar por la adversidad, la ha transformado en una oportunidad de crecimiento. Sus fans se han sentido inspirados por su historia de amor y su capacidad para superar las dificultades. Conclusión. Un cuento de hadas moderno ***. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Ouzhan Koç es un cuento de hadas moderno, una historia de amor, superación y esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, puede encontrar el camino y florecer de nuevo. Nos enseña la importancia de la resiliencia, la comunicación, el compromiso y la búsqueda de la felicidad, sin importar las circunstancias. Así que, familia, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos profundizado en la historia de Demet Özdemir y Ouzhan Koç, en sus éxitos, sus desafíos y sobre todo, su amor. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan de esta pareja? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.